Hola. Hola. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta clase. El día de hoy es un privilegio y una bendición que estemos reunidos, así estén ustedes allá y nosotros acá. Entonces, primero vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por este tiempo de enseñanza que vamos a tener y vamos a pedirle que prepare nuestros corazones. Ven, Jacobo, ¿quieres orar? ¿Tú quieres orar por la enseñanza? Sí. Bueno, vamos a cerrar nuestros ojos. Los invitamos a que ustedes también cierren sus ojos. Si están acompañados por sus papitos, juntos como familia, vamos a orar. Señor Jesús, gracias por este día. Señor Jesús, gracias por este día. Gracias porque nos has dado la vida, porque nos has permitido tener otra clase acá. Gracias por la vida, porque nos permites tener una clase más. Aunque no estemos en tu iglesia, podemos estar pensándote, Dios. Aunque no estemos alabándote, en la iglesia, podemos estar acá pensándote, alabándote y siempre estar para ti ahí. y siempre estar para ti. Amén. Amén, te pedimos, Señor, en esta mañana que tu nombre sea glorificado, que nos instruyas, que nos hables por medio de tu palabra y que nos ayudes a atesorarla en nuestros corazones para que podamos ser siempre obedientes. Amén. Ahora, después de este tiempo de oración, vamos a tener un tiempo de alabanza, vamos juntos a cantar una canción al Señor. Los invito a ustedes en sus casas que se pongan de pie, así como estamos Jacobo y yo en este momento, que con sus palmas y con un corazón agradecido y alegre cantemos al Señor esta canción. Es maravilloso el amor de Dios, es maravilloso el amor de Dios, es maravilloso. Grande es el amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo ir arriba de él, profundo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo salir fuera de él. Grande es el amor de Dios. Tan alto que no puedo ir arriba de él, profundo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo salir fuera de él. Grande es el amor de Dios. Listo. Ahora los invito a que se sienten, que se pongan cómodos. Imagínense que hoy vamos a tener un estudio muy importante sobre un personaje que nos va a dejar muchas enseñanzas. Ahí está Nieve, pero no se distraigan con ella que ya la vamos a quitar. Listo, ya se fue. Ahora, como les decía, vamos a ver sobre la vida de un hombre que nos va a dejar muchas enseñanzas. Esa persona es... Saúl. Muy bien, Saúl. ¿Qué sabes tú? ¿Qué saben ustedes sobre Saúl? Vamos a empezar a decir características. ¿Qué saben de la vida de Saúl? Vayan pensando ustedes en sus casas y van respondiéndose. Jacobo, ¿qué sabe de la vida de Saúl? ¿Quién era Saúl? El rey de Israel. Saúl fue el primer rey de Israel. ¿Qué más sabemos de Saúl? Que fue ¿Qué pueden decir ustedes allá? Ya Jacobo dijo que fue un rey de Israel, fue el primer rey de Israel. ¿A ustedes qué se les ocurre? Yo les voy a contar acerca de la vida de Saúl. Resulta que el pueblo de Israel tenía jueces. En un tiempo tenía a Samuel.
Samuel era el juez y profeta de Israel. ¿Era el qué? El rey profeta de Dios. El profeta, el juez. En ese tiempo no había rey, solamente estaba el juez que era Samuel. Resulta que los otros pueblos que habían cercanos a Israel, ellos no tenían jueces. Entonces resulta que el pueblo de Israel empezó a pedir un rey conforme a lo que tenían los demás pueblos cercanos. Entonces ellos empezaron: Samuel, tú ya estás viejo y tus hijos no andan por tus caminos. Ellos son parte del pueblo, pero ellos hacen lo que quieran. Entonces Samuel, como era un hombre del Señor, fue y oró y buscó consejo, y la respuesta de Dios fue que les diera lo que ellos le pidieran, un rey. Pero Dios sabía que una vez más el pueblo de Israel lo estaba rechazando, porque ya tenían un rey que era Jehová, era Dios, pero ellos querían confiar en un rey de carne y hueso. Entonces resulta que Dios les dio un rey, les dio a Saúl. Y empezamos entonces nuestra historia en Primera de Samuel. Hoy vamos a estar compartiendo los capítulos del 11 al 14. Entonces ahorita voy a pedirles a ustedes en casa que busquen unos versículos y Jacobo va a buscar acá los que vamos a leer. Entonces voy a empezarles a contar la historia en 1 Samuel 11. Resulta que había una parte del pueblo de Israel en Jabes de Galaad. Ellos estaban ahí normal. Entonces los amonitas, había un rey que se llamaba Naas. Entonces ese rey dijo: yo voy a atacar a esos que están en Jabes. Y él fue. Y ellos sabían que los iban a atacar, entonces ellos tuvieron mucho temor y le dijeron: no, rey, hagamos una alianza, mejor no nos ataque, y nosotros lo que vamos a hacer es vamos a ser sus esclavos si usted lo quiere. Entonces a ese rey le sonó la propuesta, pero recordemos que ese rey era enemigo del pueblo de Dios. Entonces él dijo: listo, a mí esa propuesta me gusta, pero entonces yo lo que voy a hacer para avergonzar a su pueblo es que a cada uno de ustedes, de sus pueblos, les voy a tomar el ojo derecho. El ojo derecho. Entonces, ¿qué hizo el pueblo de Israel? ¿Ustedes qué pensarían con esas cosas? ¿Cómo te sentirías tú? Con miedo, y mucho miedo. Ellos lloraron, tuvieron mucho miedo. Entonces lo que le dijeron fue a ese rey Naas que les diera un tiempo de 7 días, que ellos iban a pedir auxilio a su pueblo Israel, iban a mandar mensajeros, y él aceptó. Él dijo que bueno. Entonces los mensajeros fueron corriendo a Israel, llegaron hasta donde estaba Saúl en Gaba, y a Saúl le llegó pues el mensaje y él se enojó, obviamente, o sea, él iba a ir a proteger su pueblo. Entonces Dios armó de mucha fortaleza a Saúl y puso temor en el corazón de los israelitas, y todos se armaron. Adivinen cuántos fueron con el rey Saúl a esa batalla con los amonitas. Les voy a 2000, Jacob dice 2000, yo les voy a dar una pista. Fueron más de 100,000. 200. Fueron 330,000. 330,000 a la batalla. Entonces Saúl les mandó un aviso, él cogió 2 bueyes, o sea 2 toros, los repartió. Entonces, bueno, Saúl repartió los toros y a cada uno le llegó un mensaje. Entonces todos se fueron a la batalla. Entonces, mientras tanto, en Jabes lo que iba pasando era que los mensajeros ya se devolvieron, y entonces les dijeron: vea, Saúl va a venir con todo el pueblo de Israel, van a venir 330,000 hombres y nos van a ayudar. Entonces ellos fueron y le dijeron al rey de los amonitas: ah, sí señor, entonces mañana que se cumple el tiempo, usted puede hacer con nosotros lo que usted quiera. Pero entonces resulta que ellos se acostaron, y Saúl, antes de que amaneciera, antes de que los amonitas se levantaran, fue y los atacó. Él fue y los atacó, y esa batalla, dice la palabra, que duró hasta
el mediodía, hasta antes de que el sol se dejara de calentar. Entonces resulta que ellos ganaron la batalla, pero no fue porque Saúl era muy hábil o porque toda la gente del pueblo, los hombres eran muy fuertes, fue porque Dios les dio la victoria. Entonces ellos se alegraron, estuvieron pues muy agradecidos. Ahí estaba ya el profeta y el juez Samuel. Entonces resulta que todos se reunieron y estaban muy contentos, y en ese momento llega el discurso de Samuel. Ahí entramos al capítulo 12 de Samuel y quiero que leamos un texto muy importante. Cojan ustedes sus Biblias. Aquí Jacobo me va a ayudar por favor leyendo Primera de Samuel 12, 14. 12:14 dice: Si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servéis a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no... me lo pasé. Tranquilo, hasta el 14. Vamos a leer entonces Primera de Samuel 12, 14. Porque entramos al discurso de Samuel, gracias Jacobo, de Samuel al pueblo. Resulta que después de terminar esta batalla con los amonitas, Samuel entonces se dirigió al pueblo y les dio un discurso muy bello. Entonces ya les empezó a decir que si en el tiempo que él había sido juez y profeta de Israel, él les había faltado en algo, se había quedado con alguna de sus pertenencias, que delante de Dios y del pueblo, o sea, que ese era el momento que ellos tenían para hablar y dijeran si él alguna vez se había equivocado. Pero el pueblo no tenía nada que decir de Samuel. Samuel había sido recto. Entonces, Samuel era una persona que siempre trataba de apuntar el pueblo, de llevar el pueblo hacia Dios. Y Samuel les dijo, vamos a leer en Primera de Samuel 12, todos busquen ustedes en sus casas. Vamos a leer Primera de Samuel 12, 20, yo lo voy a leer aquí con Jacobo. Y Samuel respondió al pueblo, no temáis. Vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo esto no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. Y en el 22 dice, pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido hacer los pueblos suyos. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Y escuchen esta parte tan bella. Antes os instruiré en camino bueno y recto. A pesar de que Samuel no iba a hacer más, o sea, él seguía siendo el profeta, pero ya el pueblo tenía un rey que los iba como a dirigir. Pero Samuel, sin embargo, le seguía ofreciendo su ayuda para llevarlos a hacer ¿qué? ¿Qué leímos ahí en lo último? Lo recto y lo bueno, lo que agradaba a Dios. Entonces, bueno, resulta que Saúl estaba con todo el pueblo y había quedado con Samuel en que lo debía esperar 7 días, una semana, para determinar si iban a atacar o no los filisteos. Entonces resulta que ellos estaban preparados, ellos estaban en Mizpa y los filisteos querían atacarlos, o sea, se iba a armar una pelea. Entonces Saúl el pueblo filisteo era mucha gente. Entonces los israelitas que estaban con Saúl estaban atemorizados. Entonces ellos estaban pensando devolverse, irse cada uno para su casa. Y Saúl se desesperó. Saúl fue perdiendo la paciencia. ¿Y en qué había quedado él con Samuel? Que lo debía esperar ¿cuánto?
Una semana. Muy bien, una semana. 7 días. Pero Samuel no llegaba. Entonces Saúl, ¿qué hizo? Ellos quedaron en que iba a esperar una semana, ellos iban a llegar, iban a ofrecer a Dios un holocausto, un sacrificio, e iban a clamar al Señor para que Él les diera respuesta. Entonces resulta que Saúl se apresuró. Saúl no esperó a Samuel, Saúl se cansó de confiar y ofreció él el sacrificio. Y debía ser Samuel. Resulta que cuando él estaba preparando todo, cuando él estaba ofreciendo, llegó Samuel. Y Samuel, como comprendía la gravedad de esto, que Saúl estaba perdiendo su confianza en Dios, ahí mismo le dijo: Saúl, ¿pero qué has hecho? ¿Por qué hiciste eso? Entonces Saúl le dijo: es que la gente se quería ir, la gente ya tenía mucho miedo, entonces yo hice este holocausto. Entonces ahí Samuel le dijo que como él estaba perdiendo la confianza en Dios, Dios iba a poner otro rey. Y en el tiempo que él reinara, iba a ser de mucha dificultad, porque Saúl estaba desobedeciendo. Bueno, resulta que después de todo esto pasaron 2 años. 2 años, y Saúl tenía una parte del pueblo de Israel con él en Micmas, y había otra parte que estaba en Gabal con Jonatán. Y en ese tiempo había una pelea con los filisteos. Entonces resulta que Jonatán era el hijo de Saúl. Entonces Jonatán cogió la parte del pueblo que estaba con él y atacó a los filisteos sin consultarle a Saúl. Cuando Saúl se dio cuenta de esto, tocó la trompeta, que este era el significado. Cuando la trompeta sonaba, ya entonces la gente se daba cuenta que había una guerra, una pelea. Entonces resulta que en ese tiempo él había hablado con Samuel para que Samuel llegaran y clamaran juntos al Señor, a Jehová, a ver si atacaban los filisteos. El tiempo de esperar eran 7 días. Entonces resulta que Samuel aún no llegaba y los filisteos eran demasiados. La Biblia dice que los filisteos eran tantos como la arena de mar, no se puede contar. O sea, ellos veían y por toda parte eran filisteos. Entonces ellos ya tenían mucho miedo. Y lo que querían era cada uno irse para su casa para no pelear en esa batalla. Entonces Saúl estaba desesperado porque la gente se le iba a ir y Samuel aún no llegaba para que clamaran juntos al Señor. Entonces él, ¿qué hizo? Pidió las cosas para montar el holocausto y él hacer el sacrificio. ¿Quién debía hacer el sacrificio? Samuel. Muy bien, Samuel. ¿Pero quién lo hizo? Saúl. Porque Samuel no llegaba. Resulta que cuando él estaba haciendo todas esas cosas, llegó Samuel. Y Samuel se sorprendió por todo lo que estaba viendo, porque él sabía que Saúl estaba perdiendo su confianza en el Señor. Entonces Samuel le advirtió a Saúl que por haber perdido la confianza en Dios, Dios iba a levantar otro rey y que mientras él reinara se iba a venir un tiempo de mucha dificultad por no confiar en Dios. Entonces resulta que en ese tiempo habían unos israelitas peleando a favor de los filisteos, pero esa fue la oportunidad para que ellos volvieran a su pueblo Israel y estaban ya de parte de Jonatán, de Saúl. Resulta que Dios entregó a sus manos los filisteos, o sea, una vez más Israel ganó la batalla. Aunque los filisteos eran tanto como les había dicho ahorita, Dios puso temor en sus corazones y dice la palabra que la tierra tembló. Entonces ellos se asustaron porque vieron que Dios estaba con ellos. Ellos ganaron la batalla, pero resulta que tenían mucha hambre. Entonces Jonatán comió miel en un campo de miel que había y les ofreció. Entonces ellos le dijeron: no, lo que pasa es que Saúl nos dijo que no comiéramos nada hasta que no venciéramos el enemigo. Entonces Jonatán no sabía lo que el papá les había dicho y él les dijo: no, yo no sabía, pero con esta instrucción mi papá los ha turbado, o sea, les ha hecho mal. Entonces Jonatán les dio de comer. Resulta que ya, bueno, llegaron, se reunieron con Saúl y Saúl entonces pidió consejo a Dios. A ver, ahora sí pidió consejo a Dios, pero Dios no le respondió.
Entonces Saúl estaba muy enojado porque él pensaba que Dios no le respondía por algo que él había hecho. En fin, entonces Dios no respondió en ese momento. Saúl estaba muy enojado y les dijo, echemos suertes. O sea, como cuando uno tira los dados en un parqués, echemos suertes y miremos quién tuvo la culpa. Entonces echaron suertes entre él y el pueblo no tuvo la culpa. Luego echaron suertes nuevamente entre él y Jonatán y echaron las suertes que Jonatán había tenido la culpa. O sea, Saúl tiró suertes para ver de quién era la culpa porque Dios no había respondido. Entonces la solución de Saúl fue entonces que se muera Jonatán, porque por eso es que Dios no me respondió. Una pregunta, pero Claro. Jonatán no era el hijo de Saúl. Jonatán era el hijo de Saúl y Saúl dice, entonces que se muera mi hijo. Entonces el pueblo salió a abogar por la vida de Jonatán. Y a él mismo le dijeron, no Saúl, pero por Jonatán pudimos ganar esta batalla. Y Jonatán le dijo, pero es que lo único malo que yo hice fue darles de comer a ellos. Entonces por darle miel yo me voy a morir. Y el pueblo abogó por él. ¿Lo mataron? No, abogó por él, o sea que intercedieron para que Saúl no lo mataran y le dijeron, no vas a tocar ni un solo pelo de su cabeza. Jonatán se salvó. Y hasta ahí termina nuestra historia de hoy. Pero entonces, ¿qué vemos? Que Saúl tomó algunas malas Decisiones. muy bien. Saúl tomó malas decisiones. Ustedes me pueden decir cuáles fueron algunas de esas malas decisiones que tomó Saúl. Malas decisiones o malas acciones que él pudo tener. Piensen ustedes en sus casas, vayan analizando cuáles fueron esas posibles malas decisiones. Jacobo, ¿qué dice? No siguió el consejo de Dios, no buscó consejo. No buscó consejo. ¿Ustedes están de acuerdo en sus casas con esto que Jacobo dice? Lo que ustedes habían pensado coincide con esto que él dijo. Sí, muy bien. Si no, vayan pensando en qué otras ideas, porque ustedes tal vez pueden tener unas muy buenas que acá no las podemos tener o Jacobo no las ha mencionado. ¿Qué otra pudo haber sido? Yo les voy a decir una. Perdió la paciencia. ¿Se acuerdan que él fue impaciente y entonces se le ofreció? No tuvo paciencia. Y otra importante, ¿qué fue lo que dijo Jonatán? Cuando el papá no dejaba comer la gente, ¿que le había hecho qué? Le había hecho mal ¿Le había hecho mal a quién? a la gente. Le había hecho mal al pueblo, o sea que no estaba pensando en su bienestar. Pero entonces ahora, Saúl tomó muchas malas decisiones, pero hasta donde vimos hoy, ¿perdieron alguna batalla? ¿El pueblo de Israel perdió alguna batalla? No, muy bien, todas las ganó, todas. ¿Saben por qué? Porque Dios nunca los dejó. Como leímos ahorita en 1 Samuel 12, el versículo 20, el 22, Dios los estaba acompañando. A pesar de que Saúl tomaba malas decisiones, Dios los respaldaba. ¿Sufrieron las consecuencias de esas malas decisiones? Sufrieron las consecuencias, pero Dios estaba respaldándolos. Ellos como pueblo, ¿qué decisión mala tomaron? ¿Qué decisión tomaron mala, Jacobo? Cuando empezamos la clase fue lo primero que mencionamos. El pueblo que Rechazar a Dios. rechazar a Dios y querían Nuevo rey. un nuevo rey, pero Dios los acompañó, un rey de carne y hueso. Pero a pesar de eso, Dios no les quitó las consecuencias, pero los siguió acompañando y los siguió guardando, porque Dios no abandona a su pueblo. Entonces, ¿qué podemos aprender hoy? Que Dios sigue siendo fiel a pesar de nosotros mismos. Hoy tenemos un recurso súper especial, se los voy a mostrar, y es un recordatorio para tomar decisiones correctas. Cuando nosotros seguimos estos pasos y consultamos a Dios,
tomamos decisiones correctas. Primero, leer la Biblia, orar. ¿Cómo quiere leer? Primero, duro, La leer duro. Biblia. Leer la Biblia, ¿qué más? Orar. Orar, se los voy a acercar acá un poquito. Leer la Biblia, orar, pedir consejo, la confirmación. ¿Qué es la confirmación? Cuando actuamos, sentir paz en nuestro corazón. Y por último, actuar sabiamente. Muchachos, hoy los invito a que confiemos en Dios y a que si en algún momento llegamos a no confiar en Dios, podemos acercarnos a Él, pedir perdón, porque Él siempre será fiel y siempre estará con nosotros. Viviremos las consecuencias, pero siempre tenemos esperanza de que Dios nos acompañará. Tenemos el reflejo de Saúl, que era un hombre que quitaba fácilmente su confianza en Dios. Ahora vamos a hacer una actividad corta. Ustedes conocen el ahorcadito. ¿Cómo conocen el ahorcadito? Sí. Listo. Aquí voy a hacer yo el ahorcadito y les voy a poner unas letras de una cualidad de Dios, algo que lees. Entonces vayan pensando muy bien y van a ir pensando las letras. Listo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una cualidad de Dios de 7 letras. Van a empezar allá a pensar las letras que deben ir en esta palabra. Si quieren pueden organizar en un papelito 7 guioncitos y sobre él van a ubicar las palabras. A ver si sí es la correcta. Jacobo puede empezar. Diga una letra. A. E. I. Van coincidiendo con él. Ojo pues. I no está. O. Si ustedes también dijeron la I, van ahorcados. O. Si van diciendo la O, no. Jacobo ha dicho I, O, U. Malo. A. E. I. O. Empiece, diga letras, no solo vocales. L. L. La D. ¿Saben que me sobra una? La D. Sí. La que no haga 9 sino 8. La C. La C. La C no. No. Hágale, empiece a ver. S. Ay, Jacob había dicho la I. Ustedes también habían dicho la I. Bórrense una mano. Bórrense una mano porque... La S. No, ya no hay más. Bórrense dos manos porque la I sí estaba. Ya ahora ya no hay más pistas. Digan cuál es la cualidad. La S. No, ya no puede decir más letras. Ya adivine cuál es ahí. ¿Ustedes ya adivinaron? Fidelidad. Muy bien. Fidelidad. Dios. Yo dije fidelidad. Dijiste fidelidad. Yo dije fiel. Ah, bueno, fidelidad. Entonces perdió. Espero que ustedes en sus casas hayan tenido mejor tiempo de actividad que nosotros, pero ahí nos reímos, nos divertimos y sobre todo recordamos la fidelidad del Señor. Recuerden esto en sus corazones, tomar decisiones sabias y si en algún momento se equivocan, ponerse a cuentas con Dios y recordar su fidelidad. Los invito entonces a que oremos para que cerremos esta clase. Oremos. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Señor, te doy gracias por este tiempo en el que tuvimos para aprender de tu palabra, en el que nos llamas a tomar buenas decisiones, a que busquemos tu consejo. Ayúdanos, Señor, a querer agradarte siempre, a que todas estas cosas que aprendemos
las guardemos en nuestro corazón. Las malas para saber qué no debemos hacer y las buenas para saber, Señor, cuál es el camino que nos has marcado y por el cual debemos andar. Te pido por todos los niños que están viendo este video, que los bendigas, que los guardes, que en este tiempo en el que no nos vamos a poder ver físicamente, nos sigamos viendo de una manera virtual, que pongas en sus corazones esos ánimos, esa alegría de buscar tu palabra, el querer obedecerte. Amén. En el nombre de Jesús. Chao muchachos, Dios les bendiga.